Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con la exposición siguiente dentro de telesalud, ¿no? Tenemos varias áreas de telecapacitación para profesionales, también tenemos para público en general. En esta ocasión, siendo residente del segundo año de ortopedia y traumatología mediante la Universidad Nacional de San Marcos, iniciaremos con la exposición. En este caso se ha elegido un tema específico y puntual, ¿no? La cual es la inmovilización con yeso, específicamente las férulas, ¿no? Dentro de traumatología muy bien sabemos que es un área de cirugía, es decir, la mayor parte estamos dedicados a hacer intervenciones quirúrgicas, es decir, operaciones, ¿no? Entonces, muchas veces de estos tratamientos se hacen operando. Y los que no se operan, ustedes siempre escucharán el término tratamiento conservador. Conservador significa que no vamos a hacer nada que sea quirúrgico, pero sí podemos utilizar, en este caso, como por, el yeso, ¿no? Podemos utilizar el yeso y podemos utilizar como férula o podemos utilizar yesos completos, ¿no? Eh, Muchas veces ustedes han visto o van a ver en donde acudan, donde estén, les van a poner, por ejemplo, lo más común, hay una fractura de radio distal, ¿no? De la muñeca, de la mano. Muchas veces se caen y han visto que siempre les ponen un yeso. Generalmente la mayoría va con yeso completo, ¿no? Férula rara vez, ¿no? A no ser que sea expuesta o de otra forma, pero si es una fractura cerrada, siempre va el yeso. Ahora, el yeso completo puede ser un tratamiento definitivo o puede ser temporal. Este yeso se pone en esas fracturas de radio distal para, si es un tratamiento definitivo, sabemos que los huesos van a consolidar a las 6 semanas. Este yeso por lo menos tiene que estar 6 semanas en ese antebrazo o en esa muñeca, ¿no? Entonces, a las 3 semanas haríamos el cambio del yeso para otro yeso porque ya se vuelve un poco más suelto, aflojado, entonces para que completen las 6 semanas, pero hacemos controles hasta cada 15 días con radiografías para ver que esté consolidado, para ver que esté pegando, ¿no? En ese es el único caso que más o menos sería como tratamiento. Pero ahora el tema que nos trae aquí a la exposición es férulas, ¿no? Las férulas, como para entenderlos en términos simples, prácticamente es como un canal, nada más, ¿no? Que va, ¿qué cosa hacer? Inmovilizar. Y eso es lo primero que debemos hacer. Todas las fracturas, sean abiertas, cerradas, tienen que tener su férula. Entonces, veamos, las férulas, se utiliza el yeso o escayola, como se dice, es un sulfato de calcio, ¿no? Se coloca en un lado de la extremidad para que actúe como un entablillado. No permite una fijación en 3 puntos. Lo ideal, dices, todo lo que tengamos eh, que inmovilizar, tenemos que inmovilizar. Dice la articulación distal y la proximal. Con eso prácticamente evitamos que en bloque no se mueva, ¿no? Pero en este caso, la férula no necesariamente va a ir a inmovilizar esos 3 puntos, ¿no? Pero va a inmovilizar la mayor parte para evitar que se siga dañando, que se complique y de alguna manera un punto para que el paciente baje o cese o disminuya su dolor, ¿no? Entonces, todos deberían utilizar en una fase aguda, es decir, cuando se produce la lesión, es decir, en las primeras 24 horas, y utilizar y poner estas férulas, ¿no? Eh, y mire, aquí tenemos algunas férulas y sus indicaciones más frecuentes. La férula en U. ¿En qué casos ponemos? Como acá se dice, una fractura humeral diapficiaria, ¿no? Que hacemos una férula que ya la vamos a describir, que viene en forma de U, baja por el hombro, por la cara externa, voltea por el codo y ingresa hacia la axila, ¿no? Una férula brachiopalmar, desde el brazo,
Estamos entendiendo desde el brazo hasta la palma, ¿no? ¿En qué caso? Es una fractura humeral, pero distal, una luxación de codo o una fractura de antebrazo. Otro tipo de férula, la antebraquio palmar, es una fractura de radio distal, podemos poner una fractura de escafoides, antebraquio para del antebrazo hacia la palma, ¿no? Una férula volar de mano, volar es en la palma, ¿no? Esa parte llamamos volar, por la palma, y el otro lado es por el dorso, ¿no? Por la palma, en caso de que de fracturas de metacarpiano o falange, ¿no? Otro tipo de férula que es el único dedo que tiene un poco de eh, particularidades del pulgar, ¿no? De una fractura de la base del pulgar. También una lesión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Otro tipo de férula tenemos la inguinopédica. ¿En qué casos? Bien, inguinopédica desde la región inguinal o lo que también comúnmente conocemos como muslopedia, ¿no? ¿En qué caso? En caso de unas fracturas de meseta tibial, fractura diaficiaria también de fémur posterior y una luxación de rodillo. Y finalmente una férula suropedia. Suropedia de acá de la pantorrilla, como llamamos, de los gemelos para abajo, en caso de fractura de tobillo o alguna lesión que tengamos a nivel de pie. Eh, hablemos de la colocación de la férula en U. Como nos ilustran las imágenes, estamos viendo para qué sirve, dijimos, para inmovilizar unas fracturas humerales diaficiales. Entonces, va en unas medidas de 15 centímetros de ancho o 8 capas de grosor. Eh, deben de ser una venda tubular. Tenemos que retirar los anillos de los dedos del paciente siempre, ¿no? Como vemos en la figura, calculamos la medida que va a ser la férula, dice de 7 a 8 centímetros por debajo de la axila y probamos y que vaya por encima del hombro, que supere el hombro, porque si no vamos a tener el problema de que pueda caerse todo, ¿no? Y ya hacemos las capas de algodón, el yeso mismo y otra capa de algodón eh, para después luego con las vendas elásticas sostener eso a una presión constante que no sea muy suelta ni tampoco esté obstruyendo muy fuerte, ¿no? Otro tipo de férula tenemos la férula brachiopalmar. Es ya brachio, como el nombre nos sugiere, ya inicia desde el brazo hasta la palma de la mano. ¿Para qué? Para lesiones de alrededor del codo y del antebrazo. Igualmente tenemos que tener una férula de 15 centímetros de ancho con 8 capas de grosor. En el codo debe estar a 90 grados de flexión y el antebrazo en rotación neutra, o sea, el pulgar hacia arriba. En esa posición debemos tener al paciente. Va desde el tercio medio del húmero hasta el cuello de los metacarpianos. Eso siempre tenemos que tener presente. Tienen que quedar libres los metacarpianos, tienen que mover todos los dedos, las falanges, hasta llegar a 90 grados. Eso es lo ideal. Eso es lo que tenemos que siempre cuidar. A veces nos pasamos y si pasamos la cabeza de los metacarpianos, eh, vamos a evitar que doblen las falanges y si tenemos mucho tiempo, entonces su rehabilitación o podemos hacer que estos dedos tengan una lenta rehabilitación, ¿no? Debemos también utilizar, como dice, una venda tubular. También, similarmente, debemos retirar los anillos. Cuando ponemos la férula, como tenemos una articulación o a la altura del codo, ¿qué hacemos? Nos sugieren cortar tanto externa como internamente esta férula. ¿Para qué? Para que pueda ceder, para que pueda hacer la angulación esa y no aplaste y no haga alguna lesión a nivel del codo, ¿no? Porque muchas veces los hemos tenido varios días y los sacamos y aparecen con heridas, ¿no? Esas prominencias que nosotros palpamos en el codo, por ejemplo, cuando hacemos esta nuestra férula, habría que ponerle un poco más de algodón para evitar que haya una lesión por el tiempo que permanezca esta férula en esa región, ¿no? También tenemos la férula antebraquio palmar.
la férula de Collier, ¿no? La que les comentaba, ¿no? Es una férula que va más o menos de 8 a 10 centímetros de grosor, puede ir 8 capas de grosor, hasta mencionan comúnmente el miembro superior 12 capas, ¿no? Y el miembro inferior 16 capas. Es un promedio. Nosotros eh, tendríamos que tener un poco también de criterio, ¿no? Si tenemos un paciente que es un poco más gruesito, más obeso, entonces tenemos que aumentarlo, ¿no? Va a criterio de cada uno. Lo mismo, tenemos que tener una venda tubular, tenemos que retirar los anillos de los dedos del paciente. Debe estar, nos indican, de a 4 a 5 centímetros del pie del codo. Se hace una V para el pulgar, eso nos menciona, ¿no? Y también tenemos la férula suropedia. Como su nombre también nos indica, sirve para inmovilizar el tobillo y el pie. Se utiliza una férula de 15 centímetros de ancho, 8 capas de grosor. Va desde la cabeza de los metatarsianos hasta la parte más ancha de la pantorrilla. Eso nos indica. Igualmente, igual que en el miembro superior, debemos también dejar libre si no tenemos ninguna lesión a nivel de las falanges de los pies, ¿no? En muchos casos, se utiliza una segunda férula, que le llaman estribo, como soporte lateral, nos indica, ¿no? En la práctica muchas veces también no lo hacemos, ¿no? El tobillo debe quedar en posición neutra o plantigrada, ¿no? No podemos, o sea, en posición de 90 grados, o sea, no podemos dejarla en equino, ni tampoco podemos dejarla muy flexionada dorsalmente, ¿no? Ahora, la férula inguinopédica, ¿no? La férula que viene desde, como el nombre dice, de inguino, de la región inguinal hasta el pie. ¿En qué casos? Para fracturas tibiales, lesión de la rodilla, una férula de 15 centímetros de ancho por 8 capas de grosor y una férula de escayola de 10 centímetros de ancho, 4 capas de grosor. Hablan de estribo, de repente se están preguntando qué es estribo, ¿no? Prácticamente hemos dicho que en el miembro inferior debemos utilizar 16 capas. Entonces, ¿qué hacemos? Una primera capa, dividimos 8 capas, ponemos toda la región como está indicado, como lo tenemos en la figura. Y como refuerzo, posteriormente, otra otra férula ya de 4 capas que le llaman como estribo, como refuerzo lo ponemos también. Es algo que a veces en la práctica pocas veces lo realizamos, ¿no? Ponemos directamente las 16 capas, pero teóricamente deberíamos hacerlo hasta con su refuerzo que se llama estribo, ¿no? Eh, Va desde la cabeza, como decía, de los metatarsianos hasta el tercio superior del muslo, ¿no? Hasta el tercio superior del muslo. No hasta la región inguinal, tercio superior del muslo, ¿no? La rotación correcta, ¿cuál debe ser? O sea, ¿cómo me oriento si ese pie está derecho o no? Tenemos que alinear la rótula con la primera comisura del pie, ¿no? O el primer espacio eh, interdigital del pie. La rodilla, ustedes se preguntan, ¿debe quedar totalmente horizontal al plano? No, debe quedar a 30 grados de flexión. Siempre a veces le ponemos alguna almohadilla, algo para que obtengamos estos 30 grados de flexión. Porque si no ponemos esos 30 grados, se entumece y esta rodilla no es la posición neutra, ¿no? Entonces va a tener algunos problemas cuando se trate de recuperar, ¿no? Bien, ese es el tema específico de férulas que quería compartirles. Y si tienen alguna pregunta, la podrían formular. No habiendo preguntas, ya. Si no hubiera, entonces se les agradece por su participación y gracias. Será otra oportunidad.